Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este espacio de conversación en donde podremos hablar de los temas que le interesan al cristiano y a las personas que nos escuchan. Nos explayaremos en un ambiente grato, sincero, de conversación entretenida y también llegaremos a esos temas constitucionales y contingentes que tanto nos apasionan. Hoy tenemos un súper debate entre tremendos invitados. Ambos son doctores en Derecho y profesores de Derecho Constitucional de las mejores universidades del país. Les presento, por un lado, al señor Álvaro Tejos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gusto estar con ustedes nuevamente. Digo nuevamente porque estaba con varios grupos evangélicos. Estoy feliz de conversar estos temas. Me encantan, obviamente. Gracias, eres muy bienvenido, Álvaro. Esperemos que te sientas muy cómodo, Sí, soltemos el corazón y hablemos libremente. También eso no tengan les duda. presento, también les presento a Cristian Viera. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Encantado de poder acompañarlos y estar junto a Álvaro. Gracias Cristian, gracias Álvaro. Comenzaremos con preguntas. Ustedes pueden contraargumentarse si quieren o simplemente exponer las ideas que les vayamos preguntando. El tema de hoy que nos convocaba es acerca de qué opinamos, qué opinan ustedes principalmente de la llamada hoja en blanco en el proceso constituyente. Cristian, ¿nos podrías dar una breve exposición de lo que tú consideras que es la llamada hoja en blanco? Bueno, la hoja en blanco más bien es una figura, ¿no? ¿Significa que partimos de cero? Esa es la pregunta. Y en la eventualidad que gane la alternativa apruebo para elaborar una nueva constitución, por cierto que esa hoja en blanco no es tan en blanco. ¿Y por qué no están en blanco? Por de pronto, porque hay toda una tradición constitucional que nos acompaña hace años, decenas de años, y que muchas de aquellas categorías deberían estar presentes en una nueva constitución. Si nosotros miramos, por ejemplo, algunas estructuras de nuestra convivencia, estas se encuentran presentes ya desde 1822. Por ejemplo, lo relativo al régimen de gobierno, va a haber separación de poderes, por cierto, va a existir un catálogo de derechos fundamentales. O sea, hay mucho de nuestra tradición que va a permanecer. Pero no solamente eso, sino que además hay una suerte de instituciones sobre las cuales tampoco tenemos diferencias. Y aquello también debería mantenerse. Por lo tanto, una hoja en blanco completamente no es. Ahora, el punto está, desde la perspectiva como del diagnóstico constitucional, hay algunos temas de los cuales no tenemos acuerdo. Y frente a esos desacuerdos, eso es lo interesante en términos metodológicos. Partimos en blanco. Yo identifico que esa hoja en blanco principalmente se da en un aspecto que podríamos llamar la constitución económica. Ahí es donde tenemos diferencia y ahí la discusión va a ser mucho más sensible y aguda, y en ese sentido el quórum de 2/3 lo que hace es favorecer el diálogo político. Tengo la impresión que por la metodología, los 2/3 lo que va a favorecer es un alto nivel de consenso. Gracias Cristian. Es muy interesante escucharlos a ustedes porque son personas que opinan desde el conocimiento, desde el área del saber y del área específica que hoy estamos tocando en el país, que es el plebiscito constituyente. Álvaro, la misma pregunta te planteo a ti. ¿Qué opinas tú de esta llamada hoja en blanco? A ver, un par de matices. Primero, agradezco, vuelvo a insistir, la invitación, y aquí más que un trato entre especialistas, yo creo que tiene que ser una conversación y trato entre personas que tienen una genuina preocupación por lo político, ¿ok? Yo quiero reivindicar, como siempre lo hago con mis alumnos y en todas las conferencias y paneles que me toca asistir, es la valoración auténticamente de lo político. Cuando estamos hablando de una hoja en blanco o no, y de un diseño constitucional, y estoy muy de acuerdo con muchas cosas que ha dicho Cristian y lo voy a hacer notar, me parece que hay que tenerle más consideración y menos huida a la palabra político. En definitiva, la Constitución es una organización, es una regla de conducta, una regulación, un estatuto, como ustedes le quieran llamar, porque en definitiva es una cuestión de derecho, pero que tiene una gran preocupación, que es la organización de lo político. ¿Ok? En esa perspectiva también, entonces, hablar de una hoja en blanco no pasa de ser una simple figura retórica, o ni siquiera retórica, y más bien de carácter periodístico. La verdad es que es imposible. En primer lugar, desde el punto de vista estético, el blanco constituye un valor.
y la hoja es una materialidad, entonces hay una existencia de algo. Y en segundo lugar, esa hoja, que puede ser de blanco, de gris o de cualquier otro color, tú la llenas con grafías, con palabras, eso tiene un valor lingüístico y hay un direccionamiento, digamos, del pensamiento. Cuando este pensamiento se direcciona en la organización de lo político, yo estoy de acuerdo con Cristian de que uno no puede desatender, si yo entiendo bien lo que fluye sus palabras, una suerte de entorno cultural. La Constitución como expresión de lo político llevado a la organización institucional, normativa, reglamentaria, se hace un entorno político, ahí se hace una hermenéutica y una interpretación. Y considerar, como él bien dice, cierto, no rezagos, sino cierto acopio de modos de comportamiento y de estructura, hace que, y direcciona además con las palabras, que tengamos algo que ya está previamente escrito. En todo caso, y a mí personalmente no me preocupa, digamos, el futuro constitucional. Yo creo que tenemos que arribar a algo. A mí lo que me preocupa es la violencia nomás. Si uno lee la estructura reglamentaria que conforma a la futura convención constituyente, adelanto que, a pesar de que, no digo a pesar porque no es malo, pero aclaro desde ya, yo voy a votar rechazo, pero yo soy partidario de la constitución, de la convención íntegramente elegida, ¿ok? Yo quiero explicar en su momento por qué no me gusta la mixta y no lo voy a apoyar en ningún caso, en ningún caso. Hay límites que se fijan en la regla, el artículo 135. Entonces hay cosas que están permitidas y otras que no están permitidas. Entonces claramente sabemos, tenemos salvaguardado lo siguiente. ¿Qué tenemos salvaguardado? Que vamos a seguir siendo una república democrática, que el Estado, digamos, va a seguir la fórmula republicana, que estamos obligados a respetar los tratados internacionales en cualquier materia que condicionan a la misma soberanía, que es el tema de los derechos humanos, el tema del territorio, pensemos en nuestros países vecinos, el tema del que tanto preocupa al empresario, que es lógico, el tema de los tratados de libre comercio, que las sentencias judiciales ejecutoriadas también. Entonces hay todo un acopio de instituciones y de beneficios que van a estar sustraídos a esta voluntad, que evidentemente, quiero que se me entienda, una voluntad constituyente es una voluntad necesariamente holística porque tiende a configurar un régimen. Pero si uno suma el contexto cultural en que se desenvuelve, en que ya está entendido y legitimado socialmente, que hay conductas y bienes que tienen que perseverar, que hay antecedentes históricos que han ido confluyendo positivamente y que incluso normativamente también tenemos ciertas cuestiones que están dadas, es que lo que se llama la hoja en blanco más bien se transforma en una suerte de cuadriculado. Hay cosas que parece que están fuera de la discusión o se pueden discutir con ciertos matices, otras que se pueden discutir plenamente. Ahora, Gracias. es básicamente ahora sí, creo que después en la próxima oportunidad voy a hablar del tema del orden público económico, que es un tema interesante. Me han preguntado mucho, sobre las aguas también me han preguntado. Sí, son temas que podemos seguir profundizando a medida que avanzamos en la conversación. Qué interesante escucharlos a ustedes del ámbito del conocimiento, pero de distintos opción de voto, claramente, y ambos concuerdan en que realmente es una idea periodística, una metáfora, y que la hoja en blanco no es tan así. Tenemos un montón de cosas que ya van a venir escritas y otras que se van a discutir. Miren, gracias a un pequeño seguimiento que les hicimos a ambos en sus apariciones públicas, nos dimos cuenta que ambos definen la Constitución en términos muy similares, lo que tú recién mencionabas, Álvaro. Y quisiera analizar con ustedes un artículo específico de la Constitución Política, el cual es el artículo 1, inciso 2, que dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y es el deber del Estado dar protección y pretender a su fortalecimiento. Este precepto no ha tenido ninguna modificación en el tiempo. En términos jurídicos podríamos decir que se trata de una cláusula abierta, ya que el constituyente no se casó con una definición de familia porque probablemente entendió que es un concepto que va cambiando con el tiempo y que por supuesto lo que se entendía por familia en la década del 80 no es el mismo concepto que se entiende hoy. Hoy tenemos, por ejemplo, ley de divorcio, los hijos ya no son legítimos o ilegítimos, son iguales, y además existe la unión civil. Pregunta, mis queridos. Álvaro, ¿crees que bajo esta actual constitución no es posible la ley de matrimonio igualitario? Y lo mismo, continuando con lo mismo, ¿crees que la ley de identidad de género declarada constitucional por el Tribunal Constitucional atenta contra la familia? La pregunta no tan solo es interesantísima, sino que es una preocupación de una tesis que quiero elaborar, primera cosa. A ver, partamos con un ejemplo periodístico también comparado pero entretenido.
Hace pocos días atrás uno vio el debate que se generó, suscitó en el Senado norteamericano con ocasión de la entrevista que se hace a la que se postula como nueva magistrada del Tribunal Supremo, propuesta por el presidente Trump. Entonces ella dice y adhiere a lo que se denomina una interpretación originalista, ¿ok? Que es una forma de entendimiento, una hermenéutica de la norma que dice relación con que quienes en forma originaria escribieron algo, le fijaron definitivamente su sentido. Y en esa perspectiva, y es un tema muy debatido en la hermenéutica, yo concibo a la familia desde el punto de vista constitucional como que lo que originariamente se planteó y se inició en un comienzo. Una relación amorosa, filial y parental, fundada en un matrimonio hetero, que da origen a una afiliación que se regula por el derecho privado tradicional, que es un poco el acopio de tradiciones de lo que se lee con Bello en la configuración del derecho de familia, que a su vez tiene una raigambre hispánico-católica. ¿Ok? Quienes redactaron la Constitución eran católicos, salvo uno, pero era conservador. Y cuando en el momento que se redacta la Constitución, y hasta entrados los 90, se plantean determinados temas, se sostenía que ese concepto anidaba justamente en las ideas de tradición que yo les acabo de plantear. Todas las aperturas que se han ido haciendo están en un plano infraconstitucional sin alterar propiamente el precepto, pero no han sido capaces de conducir a un cambio radical en el sentido de cómo se configura la familia, más bien son diseños jurisprudenciales. Por lo tanto, debo entender de que el etos constitucional originario y de la tradición eh, católica, para ser bien claro, es lo que se ha mantenido. Y eso no es bueno ni malo, es una descripción. Por ejemplo, y Cristian me puede ayudar, digamos, en colaborar desde el punto de vista formativo y propedéutico. Hace como un mes y medio, 2 meses atrás, tuvimos dos encuentros o desencuentros judiciales. Jurisprudencialmente, en un momento el Tribunal Constitucional eh, declaró la plena aplicabilidad de la ley de matrimonio de civil e impidió, digamos, que hubiera una inscripción de 2 mujeres, ¿okay? En una suerte de estatuto. Pero por otra parte, hubo una sentencia de un juzgado de familia corroborado por la Corte en que se admitió y legitimó la posibilidad de que hubieran 2 padres inscritos en favor de un par de nietos. Son situaciones y son doctrinas completamente diversas, ambas amparadas en la Constitución. Es un tema que está irresuelto, y si está irresuelto quiere decir entonces y que la hermenéutica simplemente va ocupándose en las decisiones particulares, es que hay que tomar hay que tomar hay que incurrir un análisis más profundo. Yo pienso que si en definitiva, esta es mi tesis, si en definitiva se quiere modificar y dar un contenido completamente distinto al de familia para llegar al concepto del matrimonio igualitario, tiene que modificarse la Constitución, no de otra manera, la verdad que no. Porque estas disputas jurisprudenciales demuestran que la hermenéutica no se homologa. Es cierto que nosotros no tenemos un sistema de precedentes, entendámonos bien. Las jurisprudencias en Chile, las doctrinas jurisprudenciales son antecedentes, no precedentes, no es el sistema sajón, pero también es cierto que cuando una institución más o menos se cubre en una homologación cultural, se entiende direccionada. Y por lo tanto, aunque pueda existir una diversidad, es más bien un proceso evolutivo. Pero aquí vemos fracturas a cada rato. No está sentado. Yo sostengo, que yo creo firmemente, y lo dije hace un par de semanas atrás en Mercurio con ocasión de esto que me llamaron, de que si se quiere avanzar en el matrimonio igualitario, necesariamente tienen que modificarse la Constitución. Y de eso no se sigue que yo crea que debe hacerse o no, pero respondo en términos eh, hermenéuticos. Ahora bien. Puedo responder Sí, que esto dura 1 hora y si no perdón, te vas a llevar todo el tiempo y también quiero dar mi opinión. Lo último es que esa es la jurisprudencia la que ha ido a cambiar. Por ejemplo, en materia de familia, con esto termino, se han dictado varias sentencias que dicen, con ocasión de la ley, digamos, de violencia intrafamiliar, ha reconocido la aplicación de esa ley a las relaciones homoparentales. ¿Ok? Gracias, Álvaro. Nos queda claro entonces que tú sí consideras que bajo esta Constitución no es posible una ley de matrimonio igualitario. Cristian. Hay que volver un poquito más atrás, ¿no? Y yo el diagnóstico hermenéutico de Álvaro no lo comparto. Y aquí, lamentablemente, vamos a tener que hacer un ejercicio de abstracción que tal vez pueda ser un poco más complicado
para poder aterrizar un tema tan interesante. Efectivamente, Álvaro identifica como un método para interpretar la Constitución el originalismo. El originalismo es una escuela hermenéutica muy propia del sistema norteamericano, aunque hay versiones más radicales y versiones más moderadas. Pero en esto yo más bien sigo otra tradición que no es la norteamericana. El originalismo, ojo, es un método para interpretar la Sí, Constitución. eso ¿Bien? es verdad, Es uno. obvio. Entonces, en ese sentido, la Constitución, y en esto, si alguien quiere profundizar estos temas, hay un texto que yo escribí que está en Internet que se llama Interpretación y Mutación de la Constitución. Entonces, sobre la Constitución, no hay un método para interpretarla, sino que hay un, podríamos llamar, pluralismo metodológico. Perdonen que me ponga tan latero, ¿no? Pero es que para poder responder Yo lo encuentro entretenido, está bien. la interesante observación de Álvaro, es necesario tratar de situar mi respuesta, porque no estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Entonces, el originalismo es una. Tiene ciertos problemas el originalismo. Por de pronto, el problema de petrificar la interpretación de las normas. ¿Qué es lo que creo yo en materia de interpretación constitucional? Que en materia de interpretación hay varios métodos. Uno podría decir también el método clásico de las reglas del Código Civil, ¿no? Que se le imputan a Savigny. En el derecho chileno se identifican con los artículos 19 al 24. Pero también tenemos otro, que es el método tópico, que es un método teleológico, ¿no? Que ahí la primacía del caso es súper relevante. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que pasa con la familia además? En el caso de la familia, no solamente es un problema de mutación, sino que aquí opera otra categoría que es muy interesante y que en Chile se empezó a conocer recién como el año 2012. Esa categoría se llama la mutación constitucional. ¿Y por qué esto es interesante? Porque esta teoría de la mutación constitucional tiene más de 100 años. Quien la descubre un alemán muy interesante, George Jelinek, en un texto que se llama Reforma y Mutación de la Constitución. Y mire lo que dice sobre este texto, ¿no? Dice sobre la mutación. Dice, la mutación es el cambio en la comprensión de la Constitución dejando indemne el texto. O sea, un texto no es tocado, queda pero tal cual, pero cambia su comprensión. ¿Por qué cambia su comprensión? Porque lo que se produce es un cambio en la comprensión social acerca de ciertas instituciones o categorías. Y precisamente, y yo lo doy como un ejemplo emblemático en mis clases, ¿no? Un ejemplo emblemático de mutación constitucional también podría darse lo que se está produciendo en derechos sociales, que hay algunos textos por ahí. Es el ejemplo de la familia. Efectivamente, si nosotros vemos las discusiones que se han producido en materia de derecho familiar, las más relevantes en los últimos años, ley de matrimonio civil, ley de filiación, la de Lau, siempre aparece la interpretación originalista para, como para disputar el canon que se modifica. Si ustedes advierten, por ejemplo, en la ley de filiación o en el caso de la ley de matrimonio civil, la ley de matrimonio civil fue una ley que tardó 9 años en ser discutida, porque no había acuerdo. Y la discusión es muy rica la que se da en el Congreso, ¿no? Porque lo que chocan son estas dos visiones en torno a la comprensión de la familia. Cierro. ¿Qué es lo que creo yo? Que efectivamente, si se está produciendo un cambio en nuestra comunidad, ese mismo texto puede mutar como así ha hecho. Y eso ha permitido el cambio de la legislación, que antaño, por razones de constitucionalidad, eran incompatibles, pero algo cambió que permite la emergencia de nuevas categorías. Yo acabo de terminar de dirigir una tesis doctoral sobre el matrimonio igualitario de un profesor de Adolfo Ibáñez, que se llama Eduardo Kurt, se puede encontrar en los catálogos de BCN, en que él precisamente trabaja en torno a esta figura. Él señala derechamente que la regla del Código Civil es una regla contraria a la Constitución. Pero, insisto, es un tema discutible, Sí. ¿no? Es un tema Quiero plantear discutible. una cuestión. Un Yo no he minuto, por dicho, favor, Álvaro, para sí, seguir eso es avanzando, preciso. porque tenemos... Ya, yo no he planteado de que haya que adherir a una interpretación originalista. Puse en el ejemplo para graficar de que es lo que de alguna manera se hegemoniza desde el punto de vista del discurso hermenéutico, ¿ok? Ahora, yo planteo también una cuestión que sabe Cristian, las interpretaciones constitucionales por el mismo contenido político son muy teleológicas, y si uno hace un análisis sincrónico de las normas de familia, evidentemente en relación a la enseñanza, la educación y lo formativo, evidentemente que se incardina en el concepto tradicional que nosotros conocemos de familia. Y eso es un tema que, porque las palabras con las cuales tú escribes te direccionan mental y lingüísticamente. Entonces, las palabras No voy a llegar a eso, aunadas como a están, esa espérate, dirección, Álvaro. conducen a eso.
Entonces, independiente que sea conveniente o no inconveniente, yo pienso, objetivamente hablando, de que dentro de la sincronía lingüística que se da la Constitución, si se quiere un matrimonio igualitario tendría que modificarse la Constitución, eso es todo. Ok. Miren, entendiendo que este es un debate, un espacio de conversación dirigido al mundo evangélico, es que también las preguntas van dirigidas como a este público, ¿no? Hay una idea muy fuerte que solo ha encontrado eco entre los evangélicos, y es que con una nueva constitución se va a perder la libertad de culto, que nos aplastará en nuestra conciencia, que no podremos volver a fundar iglesias, que no podremos predicar la palabra de Dios con la libertad que hoy lo hacemos. Y este es un tema muy sensible para nosotros porque ante este verdadero monstruo apocalíptico, realmente nosotros no podríamos siquiera ver un horizonte esperanzador para los evangélicos. Para nosotros significaría la persecución religiosa que la Biblia habla. Pero ante ese escenario también pensamos, bueno, existe un artículo 135 que recién lo mencionaron, pensamos en los tratados internacionales ratificados y vigentes, pensamos en los derechos humanos y en la tradición democrática de nuestro país. Cristian, ¿crees que podemos perder la libertad de culto si votamos a prueba? ¿Crees que en la próxima constitución no se van a respetar los derechos humanos y que los derechos humanos son idea de esta constitución y no son anteriores? Por cierto que no, pero aquí hay que detenerse un poquito en el contenido de la libertad de conciencia, porque uno podría decir, si estamos hablando que el hecho de creer dentro de todo es una suerte de manifestación. Entonces, ¿por qué existe la libertad de conciencia y no la consideramos dentro del derecho más amplio que es la libertad de expresión? Eso es lo primero. Entonces, aquí se ha intuido muy bien, en general, las constituciones chilenas, las constituciones del mundo, los tratados internacionales, que el hecho de creer es tan importante para nosotros y nosotras que requiere una regulación especial. ¿Y por qué es tan importante? Y creer en un Dios o no creer, ¿por qué es tan importante? Porque sobre todo el hecho de tener fe para aquellos o aquellas que lo tienen, supone una respuesta frente a hechos radicales de nuestra vida que suponen una respuesta de esperanza. Entonces, si esto es así, la libertad de conciencia que tiene múltiples dimensiones, no solamente el hecho de confesar si creo o no creo en Dios, sino que además el contenido de la libertad de conciencia también supone el contenido de la libertad religiosa, que es una especificación de la libertad de conciencia. Entonces, desde la perspectiva como del contenido, por cierto que en ningún momento está amenazada la libertad de conciencia, pero desde la perspectiva meramente formal y sujetándonos a las reglas que citaba muy bien Álvaro, efectivamente los tratados de derechos humanos en estos momentos son un límite para la futura discusión constituyente. Y si esto es así, precisamente la libertad de conciencia es un derecho fundamental de estos que nosotros identificamos de primera generación y que, por cierto, no va a ser erradicado. O sea, aquí no está en juego la libertad de conciencia nuestra. Bien, gracias, gracias. Es muy tranquilizador para los evangélicos escuchar la respuesta tanto de Cristian como de Álvaro. Álvaro, ¿qué piensas tú? Varias cosas, tratando de hacer la máxima síntesis. Si se incluye de una manera distinta, se intenta reforzar o eliminar o suprimir o modificar o cambiar o alterar sustancial o accidentalmente el derecho en cuestión, eso va a depender de quienes integren la convención constituyente. Y para que una convención constituyente sea verdadera expresión de la pluralidad y de la voluntad de un todo que es la nación, tiene que estar todos integrados y como yo siempre lo propongo, yo postulo que vayan por favor muchos evangélicos y muchos católicos y muchos judíos y maometanos, ¿ok? Ahora, la libertad de conciencia, esto no es una explicación muy propedéutica, pedagógica, pero es importante tenerlo en consideración. Se aplica fundamentalmente con la posibilidad que en un régimen democrático tú puedas expresar y desenvolver una actividad, porque evidentemente que de suyo la conciencia es libre, nadie te puede obligar ni coaccionar. La cuestión es que ustedes van a tener, ustedes y nosotros y todo el mundo, y en todos los planos, la posibilidad de desarrollar activamente algo que los norteamericanos llaman libertades intelectuales. ¿Okay? Podemos efectivamente, en un plano abierto, expresar convicciones profundas de carácter religioso, filosófico, uno como profesor en la universidad, enseñar, bueno, todo atañe a eso, y yo no me imagino, o sea, me imagino que puede haber gente que tenga un entendimiento distinto de las realidades, pero para hablarlo en términos ideológicos y de filiación doctrinaria moderna, las constituciones, con ser armazones de poder,
se coaccionan por el pensamiento y por las bases del liberalismo. O sea, la libertad de religión a que se refieren los norteamericanos en la primera enmienda es como una puerta de entrada a un régimen democrático. No me imagino, en términos de coherencia democrática, que pudiera, digamos, proscribirse o postularse de una forma distinta. Indudablemente que se va a tener que discutir sobre la forma más adecuada de regularla, pero es consustancial a un orden abierto, democrático, libre o liberal. No digo si yo sea Bien. liberal, digo para ser coherente, digamos, la doctrina. ¿Ok? Muchas gracias, Álvaro. Cristian, ambos concluyen resumiendo que no está en riesgo. Álvaro nos hace el alcance de que va a depender de los constituyentes, lo cual es está muy bien lo que nos dice, es un consejo que tanto evangélicos por el rechazo como el apruebo tenemos que postularnos a las convencionales. Siguiente pregunta, mis queridos invitados. Álvaro, en el contexto de definir la Constitución, en un video publicado en YouTube bajo el nombre El pueblo cristiano y el plebiscito, de hace un mes aproximadamente, tú dices textualmente: si tenemos un Estado que dice que se protege la vida del que está por nacer, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que tiene la obligación de defender la integridad psíquica, que es el alma de la persona, no es Bien. admisible ninguna ley, ninguna disposición de autoridad que tenga por objeto regular el aborto. ¿Cómo le explicas tú a los cristianos que bajo el paraguas de esta Constitución tenemos la interrupción voluntaria del embarazo bajo las 3 causales? ¿Podríamos concluir que se equivocó el Tribunal Constitucional al aprobar el aborto? Ya, la respuesta es la siguiente. Yo establezco un raciocinio coherente con lo que es la norma, o que independiente de lo que sea mi convicción. Porque evidentemente que lo que está por nacer debe entenderse análogo a lo que es un sujeto humano, una persona, sino que qué sentido tiene incorporar el derecho a la vida. Primera cosa. Segunda, no existe el aborto libre, eso no es verdad. El aborto libre es cuando la mujer, la pareja o quien tenga, digamos, responsabilidad en la concepción, como un derecho autónomo, sin condicionamientos ni restricciones, toma la decisión de qué se trata. Aquí no ocurre eso. Tú te ciñes a un procedimiento bastante restrictivo. La semana pasada estuve leyendo acerca, digamos, de los registros en la materia. Incluso el profesor Hernán Corral pidió a través de una de esas columnas en el Mercurio que se hiciera una investigación por parte de la Contraloría para verificar el cumplimiento estricto del reglamento. Entonces, cuando tú tienes una reglamentación de esa manera, no es que no tengas un derecho, pero está bastante constreñida la autonomía y la facultad. ¿Ok? Yo creo que el Tribunal Constitucional sí se equivocó. Evidentemente que sí, se equivocó. Yo creo que lo que hubiera sido coherente con un sistema democrático y de libertades de reconocimiento, y no es porque no haya jerarquías dentro del mundo liberal, es haber regulado el aborto libre. Eso es lo que yo creo. No estoy de acuerdo con el aborto libre, pero lo que se hace coherente es que hay un aborto libre. Si no, no es propiamente una expresión autonómica ni ejercicio de un derecho de libertad. No lo entiendo de esa manera. Entonces, me parece que lo lógico es que se debata razonada e inteligentemente si debemos o no tener una ley de aborto. Porque estamos en un entredicho. Porque por una parte se dice que las mujeres tienen esa posibilidad, pero por otra parte sabemos que no es verdad, porque hay una taxatividad, una concatenación de ciertas causales. Y más encima la jurisprudencia del Tribunal Constitucional está muy dividida, la diferencia fue por un voto. Sí, la pregunta iba indicada acerca del aborto en 3 causales, no hacia el aborto libre, sino que la ley que ya tenemos aprobado en el país. Si me permite... La ley no me parece que sea bueno, me parece que no es coherente nomás. Yo creo que no, se ha ausentado un debate como en otras materias. Yo soy de los que piensa y de los que cree, casi aristotélicamente, que en el diálogo tú tienes que sacar una conclusión, pero tú tienes que abrir abiertamente la conversación y presentar los argumentos. Si Cristian dice algo, yo digo otra cosa, cualquier profesor dice que eso salga al ruedo. Y no tan solo nosotros, que no somos tampoco especialistas, somos personas que tenemos un poco más de inclinación, una dedicación por estos temas normativos, pero todas las personas. Es un tema muy vivencial. Ahora, lo que yo sí quiero dejar en claro, y lo he dejado en claro en todas las oportunidades, que puedo yo no estar de acuerdo con la regla en cuestión, pero yo no juzgo en conciencia lo que la mujer determina en ese momento. Yo no soy mujer, no puedo empatizar con un tema que no conozco. Yo tengo 3 hijas, tengo un matrimonio,
Yo trato de analogarme a lo que se puede razonar de ese punto, pero no sé cómo se hace, qué se Gracias. siente. Gracias, Álvaro. Sí, sí, es un tema sensible que nos interesa a todos, sobre todo en el mundo cristiano. Cristian, quiero invertirte un poco la pregunta o llevarte por otro lado. ¿Crees que la actual constitución, ya que estás conociendo más o menos cómo pensamos los evangélicos, es tan valórica en los términos que lo entienden los evangélicos del rechazo? ¿Crees que realmente la constitución actual se acerca a las Sagradas Escrituras? Es una buena pregunta. Una pequeña prevención en torno al mundo evangélico. Voy a contar una anécdota. ¿Mm? Yo tengo dos hijos. El mayor se llama Francisco, por Francisco de Asís. Él es su patrón. Yo Y el también. menor se llama Martín, Martín Ignacio. Martín por Martín Lutero e Ignacio por Ignacio Yacuría, que es un jesuita. Esos son sus patrones. Yo pienso, yo soy un hombre, yo soy católico, ¿no? Católico medio culero puede ser, pero soy católico. Y a mí en mi formación, Martín Lutero, y en mi comprensión teológica, me es muy significativo. Entonces, no creo que el mundo evangélico, que es el mundo, no me gusta la palabra, ¿no? Porque es una palabra que tenía mucho desprecio, ¿no? Le llamaron en algún momento protestante. La tradición que viene del mundo cristiano no católico romano es una tradición también muy rica y muy diversa también. Entonces, la primera prevención que quisiera hacer es que no creo que haya un pensamiento evangélico, como tampoco hay una manera de entender el catolicismo romano. Bien, hay diferentes tradiciones. Dicho eso, por cierto que la Constitución contiene valores, y si nosotros pensamos en los valores no los podemos entender desde la perspectiva de cómo los comprenden las religiones. Las constituciones tienen reglas, tienen principios y tienen también valores. Eso, si ustedes quieren profundizar en esta idea, lo ha desarrollado muy bien un profesor alemán que se llama Robert Alexi. Ahora, los valores entendidos al modo como lo pueda entender una cierta tradición del mundo evangélico, no, porque los valores están para ser comprendidos en el juego de la diversidad democrática. Yo comparto con el diagnóstico de Álvaro en torno a la Constitución. La Constitución es un texto político, es una estructura para que convivamos. ¿Y para que convivamos quiénes? Los que somos diferentes. En Chile nosotros no tenemos una comprensión de nuestra convivencia, sino que hay diferentes comprensiones. El punto está en que un texto constitucional, para que sea vivido, tiene que ser vivido por todas y todos nosotros. Y precisamente tengo la impresión que aquí estamos tres personas y que lo más probable es que nosotros tres no estemos de acuerdo en muchos temas. Desde la perspectiva constitucional, eso debería ser indiferente, porque la Constitución es una estructura para convivir. Entonces, lo que debería ocurrir es que permita el juego democrático, que podamos expresarnos y desarrollarnos, pero todas nuestras visiones. Por cierto, hay algunos límites, podrá haber límites para versiones más, que aquellas que se alejan del juego democrático. Pero esa prevención quisiera hacer, porque yo no creo que los evangélicos tengan una aproximación, pero por cierto, esa misma aproximación de algún mundo también tiene que haber. Gracias. Una pregunta específica para Álvaro. En reiteradas ocasiones has usado expresiones en seminarios hacia el pueblo evangélico, expresiones como van a venir demonios, el príncipe de las tinieblas, esta constitución nació con pecado original, dijiste en una ocasión, y luego entró el periodo de la gracia. No. Incluso comparaste la Constitución con el Nuevo Testamento que siempre traes contigo. ¿Tú crees, con toda sinceridad, Álvaro, que eres el gestor de la idea de comparar la Biblia con la Constitución, la cual ha generado como una suerte de santificación en nuestros hermanos? Porque como estrategia de neuromarketing podríamos decir que la Biblia es incuestionable e intocable, y si se la damos a comparar a los hermanos, diríamos, ¿la Constitución es incuestionable, inamovible? ¿Crees tú que eres el tema más interesante? Mira, a ver, para ser bien honesto, a mí más que el derecho me gusta la filosofía y la teología, así que me pusiste en un plano demasiado jugoso e interesante. En primer lugar, yo no hablo del pecado original de la Constitución. Hay quienes en forma retórica
y poco racional hablan de un pecado original, porque de pecado original pueden hablar los creyentes y no los ateos, y muchos son los que desde el ateísmo hablan del pecado original como una figura retórica. A. B. Yo soy católico apostólico y casi romano, ya tengo muchas distancias con el Vaticano y con la Iglesia, así que declaro públicamente mi catolicidad auténtica, hasta donde yo la entiendo, y mi lejanía con el Vaticano. Quiero que quede asentado. A continuación, yo la otra vez hice una lectura del Efesios 6 y yo creo firmemente que existen los espíritus, existen las bondades y las maldades, existe Dios y existe el demonio, y a eso, si puedes, en algún momento he sido mucho más categórico cuando leí el capítulo de Efesios 6. Yo creo firmemente, está, digamos, en el inconsciente colectivo, o sea, forma parte, digamos, del diseño mítico de la sociedad occidental también, de que hay realidades atemporales, eternas e invisibles. Y eso creo que es absolutamente cierto y de manera se reflejan, porque el proceso de expansión y de creación de la materia tiene cerca de 13.000 millones de años. Nuestro sistema solar tiene una antigüedad de 5.000 millones de años. Eso son los cálculos físicos. Así que la pregunta es qué viene antes de eso. Ahora, la analogía es correcta porque el Nuevo Testamento es un código de conducta, una relación con Dios, no es un código moral, fluye moralidad. Entonces yo planteé que la Constitución es una articulación de un régimen, de una propuesta de vida, y eso es el Evangelio. ¿Y por qué hablé del Nuevo Testamento? Porque las religiones cristianas ven en el Nuevo Testamento su carta de navegación. El antiguo, digamos, se interpreta en la hermenéutica del nuevo, ¿ok? Por eso cuando se habla de la ley del talión que viene del Antiguo Testamento, eso se reivindica y se morigena en el sentido de lo que es la caridad, ¿ok? Ahora, dicho eso, claramente una constitución como una formulación política de organización de poder figura un sistema de vida. Cristian se encargó muy bien, y yo creo que eso fue bien preciso y taxativo cuando habló de que podría haber diferencia en el orden público económico. El orden público económico, o lo que se entiende por eso, son aspectos esenciales de la vida económica y productiva. O sea, vimos un sistema de hegemonía capitalista, derecho a propiedad y libertad económica son consustanciales a la idea de vida, ¿me entiendes, no? Entonces, entendido la Constitución como un régimen, como lo enseñaron los clásicos, claramente se puede asimilar en ese sentido. Ahora, quienes hicieron la primera constitución moderna como paradigma son los norteamericanos. Es una cultura protestante, providencialista, y para ellos la constitución es el instrumento de entendimiento. Ahora, no es verdad que sea intocable hermenéutica o teológicamente la Sagrada Escritura, por eso está la postura luterana. La luterana justamente es la intervención y la reformulación a partir de la Carta de San Pablo a los Romanos del entendimiento religioso, o sea, cómo me vinculo con Dios. ¿Te das cuenta, no? En la carta, en la carta a los Romanos, o sea, J. Lutero dice, no, esta forma de vinculación que se nos ha enseñado por 1500 años no es la correcta. No hay una intermediación, esta es la forma correcta de entendernos con Dios. Es el mismo texto. Es el mismo texto, es la misma carta, pero es otro el enfoque. O sea, efectivamente la gente interviene en el texto, reformula el sistema de vida. A eso me estaba refiriendo. Ahora, sí, gracias. Pero sí, me encanta la neurociencia, pero sí. No había buena intención, que quede claro, ¿eh? Yo soy súper honesto en mi A veces estas ideas calan en tierra fértil, en gente menos preparada y rueda como una bolita de nieve, ¿no? Y sí, lo que uno dice a veces... Hay racionalidad en mi discurso, ¿eh? Ojo, lo que pasa es que también, bueno, no vamos a hablar de la mediterraneidad ni de nada. Una pregunta específica para Cristian. ¿Tú crees que nos podemos convertir en la llamada Chilezuela si gana la prueba? O sea, es una pregunta ficción. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Pero ¿qué es lo que creo yo? Hay experiencias de diseños constitucionales que ha habido en los últimos años que también han sido exitosos. Y en ese sentido, hay ciertas reglas, en la eventualidad que gane la prueba, que permitirían que el diseño sea exitoso. Pero en ese sentido,
requiere también ciertos compromisos para que podamos continuar con una ruta exitosa. Y ese compromiso supone, por de pronto, respetar las reglas. Yo en ese sentido, desde muy temprano, como le pasó a Álvaro, también desde octubre tuvimos que empezar a ir a territorio, a conversar, y ha sido muy desgastador todo esto, porque se intuye que hay un problema constitucional. Tal vez por eso mismo Álvaro también tiene que surgir. Y es bien interesante porque se intuye que hay un problema constitucional, pero no se sabe muy bien por qué. Entonces uno, como profesor de Derecho Constitucional, es una suerte como de traductor y compañero o compañera para acompañar este diagnóstico. Sin embargo, yo la verdad creo que hay algunas diferencias muy profundas en algunos aspectos que requieren una modificación importante. Y vuelvo a tomar, ya que Álvaro lo insinuó por ahí, es lo relativo a la constitución económica. O sea, en ese sentido, nuestro sistema, nuestro modelo de desarrollo es tan radicalizado que no caben los derechos sociales. Yo tengo una comprensión sobre los derechos sociales que la voy a dejar para después por si queremos No, profundizar pero en ello. me gustaría escucharte ¿Sí? porque es un tema que debatí ayer con Undurraga, con Alberto también, interesante. Entonces, en ese sentido, el Sí, la principal última problema es, pregunta va en relación a eso. ya, voy a dejarla aparcada entonces para eso, es la constitución económica. Y ojo, yo empleo la categoría constitución económica expresamente y yo me distancio de la concepción orden público económico. Ah, no, La perfecto, ya. concepción del orden público económico es una concepción formalista y que viene de la tradición del derecho privado. Ahí podría citar los autores de los cuales vienen. ¿Qué es lo que dice el orden público económico? Una cuestión meramente formal. Y son las normas que dicen, las normas constitucionales que dicen relación por la economía. El problema está en que el diseño de una constitución económica responde a un proyecto político. Y ese proyecto político es sobre lo que hay que conversar. Así es. Yo al menos disputo y no creo que, o sea, ojo, yo no estoy jamás en los escritos, en los libros, jamás he dicho que la economía de mercado tiene que desaparecer. Por cierto que no. O sea, no sé, pues a mí me gusta la ropa barata, pero si a usted le gusta la ropa cara, no hay problema. Si usted quiere tener un auto bonito, no hay problema. Si le gustan los celulares más sencillos, no hay problema. El mercado es un buen regulador para el intercambio de bienes y servicios. Lo que yo disputo es que hay algunas esferas de nuestra convivencia en que el mercado debe desaparecer. Y esa es la esfera de los derechos sociales. Y el punto está en que el diseño de la constitución económica impide aquello. Pero eso lo dejo aparcado para que lo conversemos en la última pregunta. Sí. Álvaro, Sí. ¿qué te motivó a estar en el prólogo del libro de Kevin Valenzuela, Suma contra el Apruebo? ¿Estás de acuerdo con su discurso? No sé si viste la franja cuando él salió, que detrás de todo esto está Satanás. ¿Tú estás de acuerdo con su intervención en la franja? Bueno, como nunca hubo las respuestas que tienen que ser precisas, lo voy a hacer, pero quiero partir de una cuestión que es previa. Quiero manifestar que en esto estoy completamente de acuerdo con Cristian cuando ratifica la idea de que la constitución económica forma parte de un régimen, de un sistema, de una identidad. Ok, eso es una constitución. A ver, les voy a explicar un poco mi experiencia en medio minuto. Cuando pasó lo que sabemos que pasó en octubre del año pasado, me di cuenta de que había inhibición, temor, angustia, desorientación y silencio, porque había mucha bullicio callejero, pero había silencio. ¿Y de quién había silencio? De quienes, como dice Cristian, podíamos hacer muchas cosas. De los profesores de constitucional, de teoría política, de los sociólogos, de los cientistas. Voy a ocupar una expresión muy vulgar, pero creo que la grafica muy bien porque el lenguaje popular a mí me ayuda mucho, neurocientíficamente además. Hubo amarillismo en todas partes, y eso a mí me superó. Entonces tomé la determinación, eh, bajo mi propio costo, dicho sea de paso, de salir al ruedo y estar en cuanta posibilidad tuviera de educación, de formación, de análisis. Ojo, los profesores constitucionales no son sociólogos, ¿eh? O no somos. Somos la deformación justamente que yo siempre le critico al constitucionalismo chileno es que es muy normativista, muy positivista. Yo olvidé otros conceptos de la politicidad, de la legitimidad y de la historicidad, pero eso es otro tema. Cuando me encantaría que pudiéramos conversar sobre eso, sobre todo por información schmittiana, pero
Y en este ruedo de estar, he estado con iglesias evangélicas en términos físicos y virtuales del sur y del norte. He estado con trabajadores, he estado con sindicatos, con obreros, he estado con pobladores, he estado en poblaciones. ¿Ok? He estado con intelectuales, he estado con ingenieros, con empresarios, he estado con todo el mundo. He tratado de barrer por todo el sistema social. Eh, y he llegado a mi conclusión, que no es análisis ahora, pero de alguna manera ha ido aflorando en mis palabras. En ese recorrido conocí a Kevin y me gustó de él que era un tipo joven, empeñoso, con afán de conocimiento y valiente. ¿Ok? Y cuando escribió lo que escribió, y lo escribió, me imagino que él absolutamente autónomo solo, yo no intervine en su libro, ni siquiera le asesoré, ni le reorienté, ni le cambié una copa, me pidieron que yo lo prologara, y si tú lees el prólogo, es un prólogo, por así decirlo, muy teleológico, o sea, muy de lo que yo entiendo que son las finalidades que persigue Kevin. ¿Ok? Kevin tiene una visión desde lo religioso, más que de lo mundano, y en esa versión o enfoque, y para lo que hemos ocupado antes como palabra, hermenéutica de lo que es el proceso de instalación y de salvación del alma, él concluye una cuestión política. Eso es lo que yo, sobre eso escribo, o sea, como yo veo, más que un diagnóstico o una crítica de lo que él escribe, es como yo entiendo que es su inspiración y qué es lo que lo direcciona. Y en ese prólogo, que es de una página un poco más, planteo exactamente la visión desde una ultraterrenalidad, o mejor dicho, desde una visión invisible, y que tiene la valentía de descender a temas que son neurálgicos. Él habla del género, él habla del matrimonio igualitario, curiosamente lo mezcla con temas de carácter económico de las aguas. Yo creo que eso es saludable y es bueno. Además que es bueno que salga al ruedo, explique su punto de vista, también lo ha pasado mal en las redes, y en ese sentido fue un tributo a su valentía, pero sobre todo a como yo entendí de que el libro estaba configurado. Ahora, si tú me preguntas, caso estoy de acuerdo o no con sus conclusiones, Más que me nada con la parece que franja. Mi son pregunta iba... acertadas, otras que no, es que lo que pasa es que tampoco es un libro de un especialista, Kevin es más bien, es un bien inspirado hombre de fe, no es un especialista constitucional. Sí, no, Entonces Álvaro, no, la siguiente pregunta iba relacionada al discurso que dio en la franja, que detrás de todo esto está Satanás. ¿Tú si no estás de acuerdo con eso? yo la verdad es que no, es que yo no he visto la franja, la vi una vez y no la vi más, voy a ser bien honesto. No la veo más, la encuentro mala, mala neuronalmente, mala plásticamente, mala con el contenido, o sea, quiero que quede registrado también. No he visto la franja, la he visto una vez, un día en la semana y otra vez un día, un rato, o sea, la vi un rato y me parece que los contenidos son confusos, mal llevados. Así que yo no lo escuché. Si dijo eso, Okay. yo lo respeto. Evidentemente que Cristian, sí. bien, ¿tú visto la franja? Tampoco. Nada, O sea, por lo nada, menos nada. Cristian me aventaja. Yo me di el trabajo No. de disciplina científica de verlo unos, quedé. ah, Mira, más que nada se lo resumo, Cristian, para preguntarte a ti. Los evangélicos por el rechazo utilizan muchos versículos bíblicos para inducir o decir que todos los evangélicos, sin reconocer diversidad, votan por el rechazo y que ellos están del lado de Dios y todos los demás estamos del lado del diablo, de Satanás. Y que detrás del estallido social hay un sentimiento homicida y de robo y que más que nada, resumiendo burdamente la idea, nos vamos a ir al infierno si votamos a prueba. ¿Qué opinas tú de esto? Que estos comentarios No. se les dé cabida en la O franja. sea, a ver, en un régimen democrático esos comentarios podrán estar lo más lejanos posible, o sea, están muy lejanos de lo que yo pienso. Pero en un régimen democrático lo valioso es que precisamente es hasta ese tipo de comentarios que a mí me generan mucha distancia, tienen cabida. Ahora, el punto está que yo cuestionaría más bien esa opinión que tiene cabida en un régimen democrático. ¿Es una opinión razonable? Me preguntas a mí, yo creo que no es una opinión razonable. ¿Es una opinión respetable? Por cierto, pero no es razonable. Porque esto no tiene que ver con cosmovisiones religiosas, esto tiene que ver con más bien una interpretación política. Y en ese sentido, yo más bien interpreto esto en términos políticos de manera muy diferente
a aquellas conclusiones. Pero no olvidemos también que lo que ocurre a partir de octubre, el estallido social, la revuelta, como quieran llamarlo, es también en virtud del ejercicio del derecho a la protesta. Y el derecho a la protesta en Chile también lo hemos considerado en términos muy normativos. Y el derecho a la protesta es un derecho político que tiene una profunda raigambre principalmente en el constitucionalismo latinoamericano. Hay un libro muy interesante de un colega que yo admiro mucho, que es muy amigo, que se llama Roberto Gargarella. Roberto Gargarella, toda su formación es norteamericana, ¿no? Tiene un libro que es muy interesante, que se llama, mira cómo se llama, y lo pueden buscar por internet, El derecho a la protesta, punto. El primer derecho. O sea, lo que nosotros estamos viviendo hoy tiene que ver que es un movimiento inorgánico, difuso, que nos tiene a todos muy conmovidos, cuestionados, también tiene que ver con algo que hemos construido en nuestros últimos años de nuestra convivencia que no ha tenido cabida. O sea, el derecho a la protesta cuando llega a los niveles que nosotros llegamos, y lo dice Roberto muy interesante utilizando la figura del piquete en Argentina, porque el piquete es una figura que surge en la década de los 90. ¿Por qué termina esto en el piquete? Porque el piquete es la voz de los que no tienen voz. Y también hay toda una tradición en torno al ejercicio del derecho a la protesta que viene de Maquiavelo, que es bien interesante como, o sea, nosotros nos detenemos en los ruidos, en las molestias, en los tumultos. En los discursos de Justo Tito Livio, Maquiavelo tiene una frase que es maravillosa. Muchos se quedan en los ruidos, en los tumultos, pero no en los buenos efectos que estos produjeron. O sea, lo que estamos viviendo, y en ese sentido yo tengo tal vez un diagnóstico diferente, ¿no? A lo de Álvaro. O sea, yo creo, y sobre todo muchos de nosotras y nosotros, hace años venimos trabajando y haciendo un diagnóstico de que hay un problema constitucional serio. Y una de las cosas, a pesar de que el estallido es un problema social, lo primero que surge al ruedo es el problema constitucional, porque yo creo que se detecta bien. Aquí hay un problema constitucional, porque es la Vamos con la constitución la última que pregunta, impide el desarrollo de Cristian, proyectos emancipadores. Sí, sí, perdona. y te la pregunto a ti mismo, que yo sé que quieres exponer sobre los derechos sociales. Miren, hablemos del Tribunal Constitucional. El problema, si podemos decir, no es la existencia del Tribunal Constitucional, sino que son las funciones que desempeña, la cual es realizar entre ellas, ¿no? El control preventivo y posterior de los preceptos legales, incluidos los decretos con fuerza de ley. En palabras sencillas, para que la gente lo entienda en lenguaje cotidiano, se trata de un órgano que no cuenta con legitimación democrática, que tiene la facultad de invalidar una ley, en consideración de que es la ciudadanía la que vota para elegir a los parlamentarios y al presidente de la República para que estos se pongan de acuerdo y creen leyes. Pero resulta que existe un tribunal constitucional que tiene la facultad de eliminar una ley, podríamos decirle en términos burdos, por secretaría, siendo este tribunal uno de los grandes impedimentos que tiene la Constitución del 80 para generar las llamadas reformas sociales. Ejemplo de ello es que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la ley que busca terminar, por ejemplo, con el lucro en la educación superior o dotar de mayor poder al CERNAC para que éste sea un león con dientes, ¿no? Con uñas, con garras. Cristian, ¿crees tú que esta facultad ¿Se que fue tiene Álvaro? el tribunal, perdón? ¿Se fue Álvaro? Yo No no lo lo sé, veo. pero nos quedan los últimos minutitos. ¿Crees tú que la facultad que tiene el Tribunal Constitucional debe ser limitada en la próxima Constitución, refiriéndonos a los derechos sociales? Ya, mira, hay que hacer matices, ¿no? Hay que hacer matices, ¿no? Porque el problema del Tribunal Constitucional se inscribe en un problema que tiene que ver con el control. ¿Bien? Entonces, la primera pregunta que uno se tiene que hacer, y es la pregunta que se hacen los teóricos, ¿es razonable que se invalide una ley por alguien que controla? ¿Bien? ¿Por qué? Porque la respuesta que se da a esa pregunta, ¿es posible que un órgano no democrático invalide una ley? La primera respuesta es no, porque la ley es una declaración de la voluntad soberana. Y de ahí surge aquello que tú llamas, ¿no? Un órgano que no tiene legitimidad democrática invalida una ley. O sea, tratemos de situarnos primero ahí. ¿Es razonable que se controlen las leyes? Esa es la primera pregunta. Entonces, frente a esto, mi respuesta es, por cierto que es razonable que se controlen las leyes. Y este tipo de control puede ser posterior, es decir, cuando la ley ya está vigente, y eso lo llamamos control represivo, y que dentro de la facultad está en la inaplicabilidad, o también un control previo.
El control previo también es complicado, porque se mete dentro de las atribuciones del Congreso. Bien, entonces yo el control previo, antes de que la ley sea ley, yo creo que es razonable siempre y cuando sea un control de competencia, no un control sustantivo. Porque cuando el control es sustantivo, se puede producir el efecto que el Tribunal Constitucional devenga en un legislador negativo. Y si se produce eso, es muy difícil dar respuesta razonable a la objeción democrática. Hay reglas en otros tribunales constitucionales en el mundo o en otros diseños o arreglos institucionales para responder a cómo deberíamos hacer. Pero además, otra cosa es el Tribunal Constitucional chileno. El Tribunal Constitucional chileno podría tener un diseño institucional muy razonable, pero la interpretación que ellos mismos han hecho de sus propias facultades nos han llevado a que en estos momentos este Tribunal Constitucional es un problema. Y por cierto, que hay que regularlo de manera mucho más fina y también los sistemas de nombramiento. El sistema de nombramiento es muy impresentable porque efectivamente no llegan precisamente a aquellos que puedan tener los más méritos sobre los temas. Pero el Tribunal Constitucional chileno es un problema por el diseño, pero también por cómo se han interpretado las competencias. Ojo, es un órgano que no tiene control, ni los ministros de la Corte Suprema, ¿no? Hay algunas razones que lo justifican, ¿no? Pero esto ha llevado a que el tribunal tenga el comportamiento que tiene, que es irresponsable. ¿Por qué? Porque nadie lo controla. Bien, gracias. Álvaro, ¿tú crees que la facultad que tiene el Tribunal Constitucional debe ser limitada en el eventual caso que gane la prueba? ¿Y ha tenido que ver con el impedimento de las reformas sociales? Sí, yo quiero hacer una observación casi de cátedra para explicar bien la afiliación del tribunal. En primer lugar, los tribunales constitucionales son una respuesta del primer tercio del siglo XX para dar solución a cuestiones político-institucionales, o sea, arbitrar problemas de poder, ¿ok? Y resolver a la larga también cuestiones de carácter fundamental, de derecho fundamental. Es una tradición continental europea, no sajona. Estados Unidos se basta a sí mismo con la Suprema Corte y los tribunales ingleses dicen el derecho a su modo según el precedente. Entonces, esto es una cuestión formulada en la doctrina comparada europea, primera cosa. Segunda cosa, el tribunal se instala en Chile con ocasión de la reforma del año 70 y la legitimidad arranca justamente que está instalado como órgano constitucional dentro de la Carta Fundamental y ahí se les atribuyen las competencias de qué se trata. Sí, estoy de acuerdo que el Tribunal Constitucional está en una especie de crisis, pero a mí me da la impresión de que eso deriva de la forma del nombramiento de quienes lo integran. ¿Ok? Se hizo una reforma en el 2005, creyendo que se podía precaver esa cuestión y yo creo que no ha mejorado. El problema está que que el legislador es soberano, como bien lo dice Cristian, pero también nos enfrentamos dentro del diseño constitucional moderno a lo que es la soberanía del constituyente, o sea, el constituyente versus el legislador soberano, eso quiero decir. El legislador es soberano, pero ese legislador está obligado a cumplir con el mandato constitucional. La cuestión es cómo logro que la voluntad definitiva del constituyente, en el respeto a los derechos fundamentales, por ejemplo, pueda imponerse. Y ahí viene la cuestión, digamos, que genera el desequilibrio. Entonces, este constituyente soberano tiene un gran defensor en la tesis normativa constitucional, que es el Tribunal Constitucional. Y evidentemente que tiene que verse la necesidad de invalidar el acto legislativo. ¿Ok? Así que no es propiamente una tercera cámara en un sentido político. Pero además el problema radica en que las leyes tienen un contenido político y surgen de pactos políticos. O sea, las leyes del Congreso no son simplemente un ejercicio hermenéutico de redacción normativo, responden y trasuntan el compromiso político de las facciones. Entonces, cuando tú entras a hacer un análisis y a declarar una exclusión del sistema de una norma constitucional, o sea, de una norma legal, estás entrando a tallar en cuál es el perfil de las facciones que subyacieron a la decisión. Y es un tema que conversaba la semana pasada con mi alumno, les trataba de explicar el principio de la supremacía. Entonces el juez Marshall decía en la paradigmática sentencia de Marbury versus Madison de 1804, o la norma constitucional es la más importante o no es la más importante. Entonces le dice al gobierno de Estados Unidos, como es la más importante, usted tiene que subordinarse. Y un poco esa es la idea. Entonces, en esta suerte de subordinar al Congreso, que claramente es expresión del pueblo, pero también de expresión de facciones y partidos políticos,
se politice la cuestión. Ahora, eso es inevitable, ¿ah? El Tribunal Constitucional, en sus sentencias, produce un efecto político. Eso es consustancial. La otra opción es que el Tribunal Constitucional no exista. O bien, que se le morigeren sus atribuciones exclusivamente a resolver problemas arbitrarios entre los órganos del Estado. Es un tema que hay que Sí, analizar, pero para que se entienda que esa es la afiliación. ¿Ok? gracias. Gracias. Estamos Perdón, sí, concluyendo. perdón, pero yo quisiera hacer ¿Sí? una precisión porque no estoy del todo de acuerdo con el diagnóstico de Álvaro. Si hay una corte constitucional específica, que es cierto, es más bien propio de el siglo XX, no significa que no haya control de la ley. El control de la ley, desde la perspectiva de la Constitución, también se puede hacer por tribunales ordinarios, que es lo que Obvio. ocurre en el caso de Estados Unidos o lo que ocurría en Chile hasta Así antes de es. 1970. Y la objeción democrática también opera cuando el control no es específico por una corte constitucional. Persiste el problema, que el problema es la objeción democrática. Y el problema está en que no hay un tipo de control de la constitucionalidad. Hay varios también modelos, ¿no? A mí, por ejemplo, el que me gusta y suscribo es el constitucionalismo débil, que eso es muy propio de algo que está surgiendo, que se representa muy bien con la Corte Sudafricana, ¿vale? O sea, un constitucionalismo débil pone deferencia con el legislador, pero también apura al legislador a que revise los proyectos de ley en relación a la Constitución. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido una entretenida conversación. Estábamos con ganas de escuchar a expertos del tema, de diferente opción política, no política, pero por lo menos de voto. Álvaro se ha declarado que va a votar por el rechazo y Cristian, me imagino que por la prueba. Por cierto. Pero Por con cierto. Cristian estaremos de acuerdo, tú, Cristian, vas a votar por la constituyente también, ¿cierto? Convención constitucional, sí. Yo también. Apruebo convención constitucional. Sí, En eso he estamos de acuerdo, el escuchado segundo voto. tu explicación, Álvaro. Sí, es muy buena tu explicación. Y yo creo que además estamos de Gracias. acuerdo en el diagnóstico de lo que es la Constitución. Yo comparto Han estado la bastante de premisa acuerdo hoy, la verdad. de No, Álvaro. no, si esto no es demagogia, lo que pasa es que Sí, siguiendo lo dialógico, en algún momento tú tienes que conceptualmente ubicarte. Yo tengo una posición política del Cristian, pero eso no puede pervertir, digamos, un análisis intelectivo. Yo ayer estuve con Alberto Undurraga, que fue ministro de la Bachelet, estaba con Tomás Jordán, también estuve con Jaime Baza, que es amigo de Cristian, y no hemos entendido el descueve. Lo que pasa es que uno tiene que tratar de, a ver, lo dicen los liberales, no lo digo yo porque yo no soy liberal, aquí dejaré claro que yo no tengo nada liberal, en ese sentido de filiación doctrinaria, no creo en la antropología materialista, no creo en la antropología materialista, así que no estoy con eso. así Pero es. si la democracia es un ejercicio racionalizado y de entendimiento, uno tiene que buscar la posibilidad que eso se concrete. ¿Ok? Gracias. El año pasado leí una cuestión súper interesante, no es un santo de mi devoción, pero lo encuentro súper interesante. Voy a decir algo que va a causar escándalo, pero lo tengo que decir. Estuve A ver. leyendo las tesis de Michel Foucault sobre Kant, porque cuando Michel Foucault empieza a instalarse en la filosofía desde un análisis de lo kantiano, él es muy kantiano, no sé por qué, bueno, después lo abandona de algún modo. Y me parece súper interesante cuando plantea la racionalización de la política, más que como una regla ilustrada, es como de alguna manera, bajo el paradigma que a mí no me gusta, se va imponiendo esta idea del entendimiento, de la palabra, lo encuentro súper interesante. Pero no le digan a nadie que le diga Michel Foucault, digamos. Gracias. Se nos pasó el tiempo volando, por favor. Ha sido una linda conversación, entretenida, sincera, abierta. En Evangélicos por el Apruebo nosotros llamamos y valoramos la libertad de conciencia. Si hoy podemos aportar con un granito de arena a esta causa, es decir, y sacar al limpio que no es una hoja en blanco, ambos están de acuerdo, y que no peligra nuestra libertad de culto. Eso es un gran aporte a la causa porque ha generado mucha división y mucha suspicacia al interior de las iglesias evangélicas y llamamos, como siempre, a votar en libertad de conciencia, no hacer eco de campañas del terror ni de campañas del miedo. Voten en libertad, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy, Álvaro Tejos y Cristian Viera. Que el Señor los bendiga y será hasta la próxima.